quiero compartir con ustedes una palabra que es maravillosa. En Salmos capítulo 50. Dice, habla el Señor, el Dios poderoso, convoca a todo Shalom. Convoca a todo Shalom para que escuchen estas palabras. Dios resplandece desde Sión a la ciudad bella y perfecta. Dios resplandecerá a Shalom. Nuestro Dios viene, Shalom, pero no en silencio. Lo procede un fuego que todo lo destruye. Vean cómo está nuestra sociedad, nuestra economía, nuestras situaciones. Y a su alrededor ruge la tormenta. Dios convoca a los altos cielos y a la tierra para que presencien el juicio de su pueblo. Reúnanme a los que son fieles, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. Dios mismo es el juez. El cielo proclama la justicia divina. Escucha, Shalom, escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que siempre me ofreces. No necesito, Shalom, novillos de tu establo, ni machos cabríos de tus rediles, pues míos son todos los animales del bosque, y mío también el ganado de miles de colinas. Conozco todas las aves de las alturas, también son míos los animales del campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso me alimento con carne de toro o bebo la sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios, Shalom, hoy día tu gratitud. Cumple tus promesas, Shalom, al Altísimo. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro con toda la congregación, por todas las personas que se encuentran en situación de enfermedad, por todas las personas que se encuentran en situación de angustia, Padre, y por todas las personas que se encuentran alcanzadas en nuestra comunidad, por todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro entorno, Padre, y parece que solo viene algo más difícil, Señor, pero tu palabra dice aquí, Señor, que tú tienes el control y que, Señor, por más complejo que se sienta, que se viva y que la situación, Señor, amenace en nuestro entorno, Padre, tú, Señor, vas a tener justicia sobre ese juicio de la comunidad y a nosotros como iglesia nos levantarás, a nosotros como iglesia nos honrarás. Así que yo te pido, Señor, con toda la congregación, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por la guerra del otro lado, porque esto pueda terminar, porque esto pueda acabar y venga tu Espíritu de Dios y levante nuevos líderes con un mensaje de no violencia y de amor para traer paz a una comunidad y tengas siempre el control. Señor, oramos también, Espíritu de Dios, por nuestro país, por nuestros líderes, porque sobre ellos, indistinta de una ideología, exista tu gracia, tu control, como hasta ahora, Señor, lo has hecho. Oramos, Padre Celestial, por todas las fuentes de trabajo, dependientes e independientes, porque en Shalom levantes nuevas personas, nuevas mujeres, nuevos hombres, Señor, en medio de esta comunidad para llevar paz, Señor. Así que provéenos para que nosotros también podamos, Señor, ser parte de una bendición a la comunidad. Señor, lloramos por todas las necesidades de nuestra iglesia, porque esta palabra sea una realidad y porque en el día del juicio, de la aflicción, Señor, tú nos puedas honrar a quienes hemos permanecido, no en una creencia, sino en una convicción. Por aquellos que, Señor, en medio de la adversidad has probado nuestra fe. Señor, has aprobado, Señor, la circunstancia, nuestra postura, y nos ha encontrado en tu casa, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea una realidad en nuestra vida. Abre ahora nuestro entendimiento y nuestro espíritu a tu palabra. En el nombre de Jesús, querido Shalom. Amén y amén. Señor les bendiga. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan en esta mañana también en redes.
invitarlos a la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo número 4, verso número 9. Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Les contaba la semana pasada que estamos hoy día con una sociedad un poco distinta, diferente de la que nosotros, siendo jóvenes, o nuestros padres pudieron vivir. Nos ha tocado un mundo bastante distinto. Con sus cosas buenas y con sus cosas malas, por cierto, no hay sociedad perfecta. Pero una de las consecuencias de nuestro modelo social es que también hay un reconocimiento mundial de una especie de generación de cristal y que, ¿no es cierto?, nos ha complicado mucho en muchas áreas de la vida porque ven la vida de forma totalmente distinta. Claro, cuando una persona no tiene que pasar por el rigor en su vida y llega, ¿no es cierto?, a lugares de privilegio o de poder, seguramente va a estar influido por esa vida de no responsabilidad y no va a entender la realidad de las personas comunes y corrientes. Es imposible que lo entienda. Y por lo tanto, tenemos hoy día una generación de alta demanda que busca que todo se adapte a sí, incapaz de adaptarse, ¿no es cierto?, a otras realidades. Y cuando escucha una observación que puede ayudar o colaborar, siempre lo están interpretando como una queja o un desmán. Y por lo tanto, esta percepción social, por lo cual, ¿no es cierto?, muchos han llamado o han denominado generación de cristal, obedece un poco a ese fenómeno. Pero junto con eso, también tenemos otro gran problema producto de nuestra sociedad actual, al cual quiero en esta mañana referirme con la palabra y explicar por qué es tan complicado y por qué nos puede generar tanto problema. Hace muchos años atrás, ya más de 2000 años atrás, uno de los imperios más grandes del mundo, el romano, gobernó con mano de hierro, pero también impuso en el imperio la famosa Pax Romana. Los caminos eran custodiados y las ciudades eran fuertemente aseguradas por contingente bélico de alto estándar. Los romanos trajeron al mundo la paz, es verdad, a cambio de tributos fuertes y so pena, verdad, de castigos violentos a cualquier intento de sublevación. Y durante muchos años gozaron de un estado benéfico, próspero y que la gente apoyaba decididamente. Hay cosas que nacieron ahí que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, nosotros podemos ver. Instituciones como el Senado no son nuevas. Ya los romanos, ¿verdad?, precursores de esta idea de que un grupo de hombres experimentados pudieran de alguna forma influir en las decisiones políticas que tomaba el emperador. Y este periodo interesante y bonito de Roma termina cuando uno de los grandes, Marco Aurelio, finalmente muere y le sucede su hijo, Cómodo, tal como lo escucharon, Cómodo. Y este emperador Cómodo
de ahí esta palabra que seguimos usando en nuestro lenguaje, la comodidad, lo cómodo, alude, ¿no es cierto?, a un elemento, ya sea físico o no, pero que básicamente está orientado a la satisfacción personal. Un asiento puede ser cómodo o incómodo. Una locación puede ser cómoda o incómoda. Hemos trabajado con todos para que nuestro templo y el lugar donde estamos sea lo más agradable y lo más cómodo posible. Calefaccionamos, buenos asientos y tratamos de mantener un nivel aceptable de gestión para que sea lo mejor posible y que sea cómodo. Recuerdo cuando comencé a trabajar en la obra por estos lados y casi el estándar de todas las iglesias eran unas bancas de madera que te encargo lo tortuoso que era, sobre todo cuando la reunión se alargaba indebidamente. Me tocó muchas veces estar en lugares invitados a una vigilia o a una actividad de pastores o de lo que sea, y por largas horas sentados en una banca te encargo lo incómodo que es, porque es dura. Entonces cuando empecé la obra por estos lados, yo dije, ¿para qué queremos bancas si hay buenas sillas? Entonces buscamos unas buenas sillas y el resultado es el que ustedes tienen ahí, porque son cómodas, son agradables. La comodidad o el buscar cosas que sean satisfactorias es parte integral de nuestra sociedad moderna, que busca lo cómodo. Aquello que sea hacerlo corto, hacerlo fácil y hacerlo bien. Y por lo tanto, tal vez desde ese punto de vista podemos entender por qué muchas cosas son desechables hoy día. Porque evidentemente, cuando algo es mejor, aquello que ya fue pasó, y seguramente esto es lo que explica por qué muchas veces esta sociedad está permanentemente en esa búsqueda de poder facilitarnos la vida a todos. Parte integral de nuestra sociedad es esa. No podríamos entender el mundo moderno si no considerásemos este factor como es la comodidad. Fíjense ustedes que esta palabra nace de este emperador, porque este emperador era todo lo opuesto de sus padres y de sus abuelos. Mientras los otros estaban preocupados de gobernar, de meterse en el pueblo, de desarrollar caminos, de amplificar, ¿no es cierto?, el grado de influencia, de comerciar, comprar, vender, este se dedicaba a pasarlo bien. Este estaba orientado al bienestar personal. Se cuenta que su afición eran las peleas con los gladiadores en el Coliseo. Por ahí uno de los escritores de la época dice que estuvo más de 700 veces en la arena con los gladiadores. Claro que era injusto porque, ¿no es cierto?, Cómodo iba armado y los gladiadores iban sin arma. Y entonces él despiadadamente los mataba. Disfrutaba mucho eso. Pero la orientación de su reinado y de su imperio no fue desarrollar, sino disfrutar en la comodidad de lo que otros habían construido. Todos sabemos que eso finalmente va a terminar mal, y así fue. La historia de Cómodo terminó muy mal. Hoy día sabemos por una película, Hollywood también, ustedes saben, no es muy fiel a la verdad, pero todos a lo mejor vimos Gladiador y allí está esta figura de este emperador, ¿no? Que obviamente está allí llevada al extremo de lo estético para poder hacerla encajar con un montón de otras cosas propias del cine, pero básicamente ese personaje existió y de ahí viene esta palabra que hoy día para nuestra sociedad es tan normal, la comodidad. Es decir, cómo yo busco aquello que se adapte a mis requerimientos, me queden bien, me hagan bien, porque el centro soy yo. El apóstol Pablo nos dice que eso es un gran problema en la obra. Es más, nos advierte en este pasaje que efectivamente el reino de Dios no se construye sobre el pilar de la comodidad. El reino de Dios no es posible articularlo en nuestras vidas o en nuestros corazones sobre la base de que busca
la comodidad o el bien para nuestras vidas. O busca solo el favor de Dios para cada uno de nosotros. Muy por el contrario, lo que hace el apóstol es dibujarnos una realidad que es cruda, pero que es efectivamente el corazón del reino. Cuando Dios construye su reino en nuestras vidas, no lo puede hacer sobre lo que hay, porque lo que hay está enemistado con Él. Nuestros hábitos, nuestras actitudes y nuestra manera de hacer las cosas son totalmente distintas a como Dios las ve. Y por lo tanto, la materia prima que usa el Señor es básicamente solo nuestro corazón. Y sobre ese corazón comienza a construir y articular su palabra y espera que esa palabra pueda dar fruto y podamos ver al Señor en cada una de nuestras vidas. Ese es el norte. El problema está en que el apóstol nos hace ver que cuando nuestras actitudes de vida, nuestras decisiones de vida están orientadas sobre el yo cómodo o sobre el cómodo yo, cualquiera de las dos da igual, lleva el mismo camino, van a chocar con el reino. Van a ser caminos opositores a desarrollar el plan de Dios en la tierra. Nos van a simplemente a distraer, a anular o destruir el poco reino de Dios que haya en nosotros. Fíjense ustedes, conocí la historia de un hombre que cuando llegó a la ciudad, hombre que ya está en la presencia del Señor, me contaba y me decía, ¿sabe, pastor? En muchos lugares donde yo iba a llevar la palabra, caminaba 4 a 6 horas. 4 a 6 horas. Y muchas veces cuando salíamos con el grupo de hermanos a compartir la palabra, venían 4 o 6 jinetes, cada uno en un extremo con un lazo, de a 2 jinetes y un lazo. Y cuando pasaban, y cuando nosotros hablábamos la palabra, venían a todo galope con el lazo más o menos a 1 metro, a la altura de la rodilla. Y nosotros teníamos que arrancar. Muchas de nuestras mujeres cayeron, se fracturaron al barro. Y estas personas disfrutaban de esa manera el cómo ellos manifestaban su rechazo y su odio hacia la palabra. Pero sabe, me decía, al otro fin de semana volvíamos a ir y volvíamos a predicar en el mismo lugar. Volvían de nuevo los jinetes a hacer exactamente lo mismo. Hasta que un día, uno de ellos escuchó la palabra y empezó, me dijo, a temblar arriba del caballo. Y de pronto nosotros vimos que uno de ellos se desplomó. Y de pronto otro más se desplomó. Y luego otro más, dice, y cayeron 2 o 3 desplomados abajo y estaban abajo llorando, como un niño, me decían. Y me llamaron. Y yo fui donde estaban ellos. Y le empezaron a hablar y no podían hablar en su lengua. Estaban hablando en una lengua extraña, decía. Y él comprendió que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Y cuando ellos lograron incorporarse, le decían, pastor, pastor, ahora creemos, Dios nos visitó. Y se convirtieron. Él los discipuló y después una de esas personas terminó siendo el pastor en ese lugar. Y puede ser una historia que uno escucha muy bonita, como la historia que pasó en Estados Unidos, ¿verdad? Conocida, también llevada al cine, de este hombre maravilloso que trabajó con las pandillas, ¿no? Y que finalmente se convierte uno de ellos, el jefe de la pandilla, y toda esa pandilla finalmente terminó rendida a los pies del Señor, pero luego de haber sufrido persecución, amenazas, hasta que finalmente Dios hizo una obra. Y para nosotros esas son historias de cine, historia de los padres, de los abuelos. Es irreal en el tiempo de hoy. Es casi fantasiosa, extrema. Incluso he escuchado términos tales como es demasiado fanatismo. Y claro, porque nuestra sociedad está enfocada a la comodidad y no al sentido del sacrificio. Bueno, este es un gran problema en la iglesia.
Este es un gran problema en el servicio al Señor. Nuestra gente puede estar 4 o 5 horas esperando un concierto, pero no nos pueden esperar 2 o 3 minutos. Nuestra gente puede estar 2 o 3 horas parada afuera en una cola, por lo que sea, pero no quieren ningún sacrificio a la hora de servir al Señor. Nuestra gente está disponible para comprar un boleto. Yo quedé impresionado los boletos, el valor de los boletos para ir a escuchar a Luis Miguel. Y la gente decía, es el karaoke más caro que ha habido en Chile, porque está enfermo, y obviamente enfermo, imposible que pueda desarrollar lo que él quisiera, aunque él quiera. Pero está dispuesto a desembolsar esa cantidad de dinero por ello. Nuestra gente está dispuesta y disponible a endeudarse 4 o 3 años por un auto del año y a pagarlo 2 veces. Nuestra gente está disponible cuando hay que arreglar el auto y cuesta 1 millón o 2 millones y hay que arreglarlo y hay que pagarlo. Y de algún lado salen las lucas. Porque todo lo que significa un bienestar personal pareciera ser que los esfuerzos no tienen gran importancia. Pero cuando tú sacas del escenario lo personal y lo llevamos al reino, comienzan a aparecer los problemas, las observaciones, las quejas, las murmuraciones. En los tiempos de los apóstoles estaba la cosa exactamente igual. Miren ustedes la época en que el Señor vino y la iglesia comenzó en un gran avivamiento y en un gran mover del Espíritu. Hasta que llegó el momento en que aparecieron el problema de las viudas. Y había que atenderlas porque no había asistencia como la hay hoy. Y entonces la iglesia se hacía cargo de ayudar a esa parte de la población que no tenía ayuda de ningún lado. Y entonces la gente comenzó a murmurar. Pero ¿cómo ustedes predican y no se hacen cargo de las viudas? Yo hoy día he escuchado más de alguno por ahí hablar de eso. De pronto un hijo, una hija, una nuera, un yerno hablar. ¿Y cómo la iglesia no se hace cargo de eso? Entonces yo a uno le dije, oye, ¿y quién te dijo que la iglesia tenía que hacerse cargo de eso? ¿De dónde sacaste eso? Si tú me muestras un solo pasaje en donde Dios nos encarga a nosotros hacernos cargo, bien, lo hacemos. La Biblia es muy clara. Las viudas que realmente lo son. La Biblia dice claramente, pero las que tienen hijos, que los hijos hagan su trabajo. Pero como estamos en una sociedad cómoda, ese hijo y esa hija tienen tiempo para salir a pasear el perro, comprarle comida especial al perro, pero no para preocuparse de esa madre y ese padre. Porque estamos orientados al yo, a la comodidad, a lo del individuo. Entonces tú cuando comienzas a trabajar este tema y comienzas a leer esta palabra, te da la impresión que esta palabra parece obsoleta. Porque vivimos en un estado de bienestar y estamos hablando para generar todavía un estado de más bienestar. No hay ningún sistema político en el mundo que no quiera un estado de bienestar. Todos quieren un estado de bienestar. Nadie quiere sacrificar nada, pero todos lo quieren todo. Porque el bienestar, porque la comodidad es lo que busca de forma nata el ser humano. El problema está en que el reino está en la dirección contraria. El apóstol Pablo vivió el hambre, la desnudez, el abandono, el oprobio, el sacrificio. Delante conversaba nomás con Camilo, nos tocó ir muchas veces a Malalhue con climas pero que eran tormenta. Me acuerdo una vez que tuvimos que más de una vez no veíamos nada, el agua esa que te cae parece que es balde, ¿no? Habían inviernos duros. Los inviernos nuestros de hoy, ¿verdad? Son light, son buenísimos. Los inviernos de 20 años atrás eran inviernos, ¿no? Habían días que no había forma, el agua era a cántaros. Ha pasado eso un poco, gracias a Dios. Tenemos más respiros hoy día. Hoy día yo veo que la gente ya llueve 2 o 3 días y están medio aburridos. Lo hubiera visto 20, 30 años ustedes acá. Semanas, meses enteros, no paraba nunca. Pero como estamos cómodos, tenemos mejores autos, mejores casas, queremos todavía más comodidad, pensamos que el reino también está basado en esa comodidad. Y por lo tanto, tratamos de aplicar esa concepción y ese interés social legítimo al reino. Pero no nos va a encajar. Porque en el reino las cosas no son para mi bienestar. Porque en el reino las cosas no son para mi propia manera de ver o pensar
Porque en el reino Dios no está construyendo algo basado en que a mí me caiga bien, en que a mí me parezca bien. El reino no gira en torno a mi propia percepción. Y por eso en el reino hay que morir, hay abandono, hay momentos duros, hay soledad, incomprensión, traición, discordia, juicios de valor, oprobio, infamias. Esta es una palabra fuerte. Cuando te atribuyen delitos, cuando te atribuyen conductas dramáticas, difíciles. Eso es el reino. El reino a veces nos obliga, nos invita a pasar por estos momentos difíciles y adversos a causa del Señor. Pero eso es el reino. En el reino yo no veo a Jesús terminando su labor en una gran ovación, donde la gente lo corona y donde la gente le rinde pleitesías al Señor. En el reino la gente mata al Señor, lo incrimina y lo infamia y le dice cosas terribles. Y le dice a todos los que están ahí delante de todo el público: mátalo, mátalo, no lo queremos, no lo queremos. No es verdad que en el reino Jesús les cae bien a todos. Jesús no les cae bien a todos. Y yo no puedo esperar caerles bien a todos, porque si el dueño del reino no les cae bien a todos, olvídate, tú no le vas a caer bien a todos, menos con tu fe. Pero en el reino no podemos asociar la idea final con la comodidad, con el estar bien. En el reino, la idea final es agradar el corazón del Padre, y que muchas veces eso significa no necesariamente agradar el mío. Por eso que esta lista que el apóstol Pablo termina diciendo: imítenme, háganlo así, esta lista está vigente. Esta lista tiene que estar vigente en nuestro servicio, en cómo hacemos las cosas, en cómo muchas veces también nos agobia el cansancio, nos alcanza el cansancio. Más de una vez me hubiera gustado no haber tomado ni bus ni auto, porque bus 1000 veces, bus no sé cuántas veces, auto, ¿para qué les cuento? Cientos de viajes, me tocaba a veces 2, 3 de la mañana, muchas crisis, corríamos a los lugares donde había locales y lo teníamos que hacer. Y si hay que hacerlo, lo volveríamos a hacer. Pero nuestra carne muchas veces decía: pero ¿cómo vas a salir? A veces con temporal. Me acuerdo una vez, más de alguna vez nos caímos por ahí, me caí en un arroyo, en otra me caí en una sequía, todo mojado. Pero eso es parte del reino, es parte de lo que Él quiere, no de lo que yo quiero. El reino de Dios se trata de eso. El reino de Dios no se trata de concentrarme en cómo lo que yo hago finalmente me alegra a mí o lo hago bien para mí. El reino de Dios se trata de que finalmente yo imito y paso por un camino donde otro ya pasó. Y el apóstol me está diciendo: mira, yo pasé por el camino donde mi Señor pasó, ahora yo estoy pasando. Pero nos dice ahora ustedes, la tercera generación, el Señor, yo y ahora nosotros, imítenme a mí, vayan por aquí. No lo dice desde el afán de que otros sufran. No lo dice desde el afán de que es necesario para poder entenderlo. No es sacar al pizarrón. No lo hace en esa perspectiva. El apóstol dice algo que es muy simple pero muy profundo. Dice: esto es el reino en el que yo a ustedes los he formado. Y por eso dice: ustedes pueden tener 1000 ayos. En otras palabras, el ayo era uno de los lugartenientes, uno de los esclavos que tenía la casa del señor de la casa, y era el que estaba dedicado solamente a criar, ¿no? Era el niñero, la niñera, era la persona a cargo de los niños y que administraba la crianza hasta que éste llegaba a la mayoría de edad. El ayo era alguien que tenía autoridad sobre los niños. El niño le tenía que obedecer al ayo como si fuera el padre, porque el padre lo había delegado en él la autoridad, hasta que ese niño cumplía una determinada edad.
Cuando ese niño cumplía esa edad, al día siguiente, después de su cumpleaños, él ahora estaba sobre el ayo, él ahora era el amo. Pero hasta el día de ese cumpleaños, el ayo era el mayordomo, era quien ejercía autoridad. Y miren ustedes lo que dice Pablo, esto es interesante. Pablo dice, ustedes tienen que entender que este es un camino del reino. Les va a tocar no ser comprendido. Les va a tocar a veces estar trabajando en la obra con la sensación de que están solos, sola o nadie me dijo nada que hacer. Como que si hubiera un manual de cómo hacer la obra, un manual de qué tienes que hacer. Esto es típico en la obra. O simplemente por qué yo lo hago y por qué los otros no lo hacen. Las comparaciones que son tan destructivas en el reino. O por otro lado, ¿no es cierto?, el reino comparado con nuestra propia comodidad. Pero ¿cómo yo voy a hacer esto si en este tiempo podría hacer otra cosa? ¿Cómo yo voy a estar ahí si al mismo tiempo hay otra cosa mejor que me gusta más? Pero Pablo dice, pero cuidado, dice. Porque ustedes pueden tener muchas directrices, muchas voces, muchos administradores, muchas cosas que les pueden sugerir caminos mejores. Les está diciendo eso. Ustedes pueden tener muchos consejeros, muchos mayordomos que los van a acompañar hasta la mayoría de edad. Pero cuando ustedes sean responsables ante Dios, ustedes tienen solo un Padre. Yo los di a luz a ustedes y les mostré un camino, la palabra. Y por lo tanto esa voz del Padre va a prevalecer sobre las otras voces cuando vayamos a su presencia. Querida iglesia, ser cómodo o adoptar un evangelio cómodo es cómodo. Es imitar a ese emperador que se abocó a él y no al imperio. Murió el emperador y Roma terminó su esplendor y su gloria y vino la crisis más grande. Si ustedes leen la historia, es terrible lo que pasó después de este emperador. De hecho, murió asesinado. Se salvó de 2 o 3 intentonas, pero en la última murió finalmente asesinado. Lo concreto es que la comodidad solo te conduce a perderte del reino. La comodidad es un camino equivocado que muchas veces nos lleva a juicios de valor, a criticar a los demás, a pensar que los demás están equivocados excepto yo, a pensar que los demás no hacen nada excepto yo. Pero cuando yo tomo el camino del reino, en el camino del reino puedo tener claro que hay miles de voces que van a estar dando vueltas, circulando, con validez o no, pero hay una sola que es la voz del Padre. Y en esa voz del Padre, en el reino, no hay comodidad. Hay un llamado, pero no a la comodidad. Hay un llamado a sacudirnos de la comodidad, a abandonar nuestras posiciones cómodas o de confort y a desafiarnos con la palabra del Señor. Eso es reino. Y en la medida que nosotros nos desafiamos y salimos de esa comodidad y vamos más allá, solo entonces vamos a experimentar esa voz del Padre de la que está hablándonos el apóstol. Él nos dice finalmente, pero padres, uno solo. Ayos, muchos, pero Padre, uno solo. Después de ese sacrificio normal, después de esa vivencia normal, en que tomamos el reino y lo llevamos a ese punto, siempre va a estar la voz del Padre, siempre, su voz dulce, hermosa sobre nosotros. Pero en la comodidad, la única voz que vamos a escuchar es la nuestra. La única voz que vas a escuchar en la comodidad es la tuya. Y como vivimos en una sociedad cómoda, lo que más uno suele ver es a hijos y a hijas de Dios que terminan adaptando el reino a sus propias comodidades. Nada más nefasto, nada más destructivo. Al presente te traerá bien, pero en el futuro te apartará del corazón del Padre. El Padre es, así como el Señor obedeció al Padre, así como Pablo imitó al Señor, ahora Pablo a nosotros nos dice, imítenme a mí. Tengan cuidado con la comodidad. Señor, te adoramos en esta mañana. Gracias por tu voz admirable, por este momento hermoso de estar juntos delante de ti. Pero estar acá también significa abandonar momentos, lugares,
que pudiéramos precisamente haber optado que no fuera tu casa. Pero nosotros optamos por tu casa, optamos por estar juntos y te adoramos por esta palabra. Oramos en esta mañana juntos para que nos libres de este cáncer llamado comodidad. Guárdanos de esta enfermedad del alma llamada comodidad, que solo nos lleva a autodestruirnos y lo peor de todo, a seguir otras voces, pero no la de nuestro Padre. Oramos en esta mañana por aquellos que estamos lidiando en este preciso momento, en ese valle llamado soledad, llamado cansancio, en ese valle, Señor, de renuncia, de prueba. Señor, oramos por los que estamos en ese valle en este minuto y pedimos tu fuerza, tu fortaleza y tu voz preciosa para que siempre nuestras decisiones estén orientadas a lo que tú esperas de nosotros. No nos permitas caer en la tentación de la comodidad. No nos permitas caer, Señor, en esa manera de entender el reino equivocadamente y buscar que las cosas se adapten a nuestra propia comodidad, sino a tus requerimientos, a tu voz, porque a ellos hay muchos, pero Padre, uno solo. Tu voz es única. Tu voz es única, no hay otra que la pueda reemplazar. Y oramos en esta mañana no solo para discernirla, sino también, Señor, para poder obedecerla, hacerla. No hay otra manera de agradarte a ti que no sea hacer tu voz. Y por eso es que en esta mañana te rogamos, Señor, que ese ejemplo glorioso de nuestros padres, los apóstoles, de nuestros padres, Señor, que nos antecedieron en la obra del esfuerzo, del sacrificio, de la dedicación, pero donde vieron también tu obra gloriosa, manifestaciones de tu poder, nosotros también podamos experimentar esa gloria, ese poder maravilloso, cada vez que somos llevados, Señor, a ese punto de inflexión en que desafiamos nuestra propia comodidad, desafiamos nuestro propio status quo para ir más allá a lo que tú nos estás llamando. Tu gracia, tu amor nos den la fuerza, la convicción para hacerlo, agradarte, bendecirte y llevar frutos que alegren tu corazón. Gracias por esta mañana. Amén. Si has visto este servicio y estás sintiendo en tu corazón tomar una decisión con Dios, ese es el Espíritu de Dios rodeándote y animándote a establecer un vínculo con Él. Quiero animarte a que puedas recuperar tu relación con Dios si has aceptado a Dios en el pasado, o bien puedas aceptar a Dios por primera vez en tu vida. Repite conmigo estas palabras: querido Dios, gracias por esta oportunidad. Yo te acepto en mi corazón, te invito a que seas mi Señor y me des una nueva oportunidad. Te pido que limpies de todos mis errores, mis acciones, y me puedas dar expectativa, me puedas dar una nueva vida, una nueva oportunidad. Amén, amén. Si has hecho esta oración, quiero animarte a que nos escribas en nuestras plataformas, porque alguien de nuestro equipo te dará la bienvenida, y no solo eso, sino que te enseñará los siguientes pasos en esta nueva vida. Que Dios te bendiga.